Amén, muchas gracias, hermano David. ¿Sí? Bien, como ustedes saben, el día de hoy es la clase acerca de los testigos de Jehová. ¿Y quién no se ha encontrado, quién no ha escuchado de esta religión, de esta secta? Los testigos de Jehová, muchas veces lo vemos golpeando puertas para compartir su mensaje. También han usado estrategias como la venta de revistas o con esos exhibidores de revistas para poder llegar a las personas con las noticias de ellos. En este tiempo de pandemia, no sé si alguno de ustedes también fue contactado por teléfono porque no podían visitar puerta a puerta, que es una estrategia de ellos. En todo caso, es conocido para todos acerca de estos testigos de Jehová. Para muchas personas que los recibían o bueno, que han abierto las puertas de su casa, se darán cuenta que dedican una parte increíble de su tiempo para ir de dos en dos o en familias alrededor de su barrio. Todo con el propósito de compartir lo que ellos llaman el reino de Jehová y vendiendo también las revistas Despertad y Atalaya. Se caracterizan por un conocimiento extraordinario, profundo de sus doctrinas y una persistente e insólita forma de promulgarlas. Parece que cada uno es un ministro adiestrado y desde muy pequeños proselitistas incansables de su fe. Vamos a ver la descripción histórica, cómo inicia esta secta. Realmente es nueva. El origen de esta secta data desde 1870. Desde esta época hasta nuestros días, la organización ha pasado por 3 etapas diferentes, en las cuales ha cambiado su postura. También vamos a ver algunos nombres que es muy importante que ustedes puedan apuntar y van a darse cuenta que hay mucha información también al respecto. El primero de ellos que vamos a ver que inició este extraño movimiento se llama Charles Russell. Los testigos de Jehová tienen sus inicios, ¿sí?, con la persona de Charles Taze Russell. Él estaba tan interesado en la segunda venida de Cristo y en el reino de Jehová que organizó una serie de estudios bíblicos en Allegheny, cerca de Pittsburgh, Pensilvania, en 1872. Grupos similares fueron apareciendo a través de todos los Estados Unidos, los que luego se juntaron y organizaron. Después de varias luchas, logró imponerse sobre sus seguidores como el único conductor de iluminación bíblica, el único conducto de iluminación bíblica, y como el mayordomo fiel y prudente encargado de proporcionar alimento tiempo a la familia, alimento a tiempo a la familia. Este es el originador de esta secta. La principal obra de Russell fue Los Estudios de las Escrituras. Este es un texto, ¿no?, que se dividía en 7 tomos, en donde expone sus teorías y da a conocer el plan divino para las edades. En 1844 incorporó, bajo la ley de Pensilvania, una entidad jurídica llamada la Watchtower Tract Society y el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Luego, en 1909,
Las oficinas principales fueron trasladadas a Brooklyn, Nueva York. Los biógrafos americanos dicen que Russell fue una persona poco clara, egocéntrica, intransigente, y que también se divorció de su esposa en el año de 1909. Llevaba una vida llena de escándalos, luchas por el dominio de la propia organización, inexactitudes proféticas y descréditos estaban alrededor de él y lo catalogaron como una persona poco confiable. Ese fue el originador de los Testigos de Jehová. También vamos a ver otro personaje llamado Joseph Rutherford. Joseph Rutherford, a la muerte de Russell, ocurrida en 1916, se hizo cargo de esta organización, un comité ejecutivo formado por 3 personas, una de las cuales era el juez Rutherford. Cada uno de ellos intentó hacerse del poder, pero debido a su astucia, Rutherford es elegido como presidente en 1917, un año después de la muerte de Charles Russell. Consolidado pues ya su puesto y libre de opositores, introduce importantes cambios en la interpretación y en la organización bajo el pretexto de recibir nueva luz. Deja atrás los escritos de Russell y publica su nuevo y singular libro Arpa de Dios, donde expone el nuevo cuerpo de doctrinas de la Sociedad de la Torre del Vigía. En la tierra y en otros de sus libros se atrevió a dar fechas para el establecimiento del reino de Jehová, pero con gran habilidad puso una fecha de 1925. Como no sucedió el establecimiento del reino en esa fecha, muchos abandonaron la secta, pero con gran habilidad logró levantarla de las cenizas en el año de 1931. Los estudiantes internacionales de la Biblia, el nuevo nombre que adoptaron, tuvieron una convención en Columbus, Ohio, y resolvieron que deseaban ser conocidos como testigos de Jehová. Ahí el nombre actual, 1931. En base al libro de Isaías, y tomen en cuenta que estos testigos de Jehová usan la Biblia como si fueran muy bíblicos. Y dice en Isaías 43:10, donde tomaron su nombre: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo no soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ese fue el texto base para que Rutherford dé inicio al... Si vamos también a ver otro personaje, y es el señor Nathan Horner. Bueno, como todos, también Rutherford muere, y en su lugar Nathan Korn era vicepresidente de aquel entonces y le dan la opción de dirigir la sociedad. Esta recayó sobre él el 13 de enero de 1942, es nombrado presidente, 1942. Es bajo su mano es bajo su mandato que se da un nuevo sistema doctrinario bajo el pretexto de que él recibió un nuevo aumento de luz. Se da un cambio de estrategia y en lugar de ser tan notorio, trata de ser lo más prudente y parco posible. O sea, ya no tan exhibiéndose el público y todo, más bien más opacado, más prudente.
La literatura ya no tiene autor personal desde este momento, sino que está bajo la autoría y copyright de la sociedad Towers. Dirige actualmente a la sociedad como un teócrata, secundado por un grupo selecto de personas desde Brooklyn. Los testigos de Jehová pretenden haber existido por 70 siglos, pero no encontramos a grupos o personas que crean ese particular cuerpo de doctrinas antes del año de 1870. No hay registro. Si creen que estamos en el último tiempo y que eso les avaliza a los testigos de Jehová para ser una organización reciente, están muy equivocados, porque la Biblia no enseña que exista alguna otra organización aparte de la iglesia en los últimos tiempos hasta que Él venga personalmente por ella en el arrebatamiento. No hay otra institución creada por el Señor como la iglesia, su iglesia. Vamos a ver acerca de las fuentes de autoridad. Y para ello les invito que abran su Biblia, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Por favor, ayúdeme leyendo, hermano David Perugachi. Ya le ayudo a mi hermano. Estaba justo abriendo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muchas gracias. Hermana Gloria, por favor, ayúdeme abriendo en Judas, versículo 3. Y léalo, por favor. Judas, versículo 3. ¿O alguien que le pueda ayudar, por favor? ¿Algún otro hermano? Yo, mi hermano. Hermano Jaime Jiménez, ayúdame, por favor. Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortados, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Gracias, hermano Jaime. Recuerden, hermanos, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que podamos también corregir, ¿no es cierto? Pero jamás la palabra de Dios está puesta para pelear. Y una de las críticas que hacemos a estos amigos, a estos señores, es que es eso, ¿no? No sé cuántos de ustedes han tratado de conversar, no hay cómo conversar, y es que lo que hacen es tener ellos la única razón, y ahí no se puede compartir o hablar de la verdad bíblica, pero cuando le den la oportunidad, hágalo, pero en realidad sí es una lucha fuerte que ellos van a hacer de contender, van a contender, es su lema, ganar. ¿De dónde sacan los testigos de Jehová su peculiar cuerpo de doctrinas? ¿Han sacado su nueva luz de la Biblia? No, para nada. Aunque se tilden de bíblicos, lo cierto es que no se basan en la Biblia, mis queridos hermanos. Sus doctrinas principalmente las tomaron de los escritos de Russell. Ahí está el origen, la fuente. En sus estudios en las escrituras. Era tal la arrogancia de Russell, como veíamos de un inicio, que decía que si uno solamente lee la Biblia, quedará en las tinieblas. Pero si leía sus estudios en las escrituras, un texto de él, volvería a la luz. Imagínense. Se abrogó para sí el título de mayordomo fiel y discreto, que da el alimento espiritual a su tiempo. Luego fueron los escritos de Rutherford, entre los cuales tenemos el arpa de Dios,
entre otros. Actualmente este mayordomo es la sociedad que brinda el alimento a los fieles testigos a través de su literatura. Para esto tiene una imprenta gigantesca, mis hermanos, en el edificio Betel, en su sede en Brooklyn, que se gloria de haber distribuido más de 500 millones de libros y folletos. Es mucho, muchísimo. Las publicaciones oficiales de la Watchtower, de lo que extraen sus creencias, de las que se extraen sus creencias, aclaran y explican su posición doctrinal. Podemos mencionar varios libros, como La verdad que lleva a la vida eterna. También, como vivir eternamente en el paraíso terrenal. Y otro muy famoso, muy conocido, Sea Dios veraz, entre muchos otros. Además cuenta con publicaciones quincenales como La Atalaya y Despertad. Para los testigos es de mucho riesgo dejar de leer y apartarse de las publicaciones oficiales, pues no verían el plan de Dios para las edades, deberían colocarse un cartelito que diga prohibido pensar. En realidad están siendo como un robot. Aquí les dejamos el material y esto tienen que estudiarse. Pues prácticamente la sociedad les ha lavado el cerebro, la sociedad, la Watchtower. Han llegado a tal punto que han publicado su propia versión de la Biblia. El nombre. ¿Alguien que haya escuchado cómo se llama la versión de la Biblia de ellos? Traducción del Nuevo Mundo. Correcto. La traducción del Nuevo Mundo, la TNM, para los que han leído un poquito las abreviaturas. ¿Sí? La traducción del Nuevo Mundo. Aquí está un ejemplo. No sé si usted ha tenido la oportunidad de comparar Biblia Reina Valera del 60 con esta traducción de las Sagradas Escrituras, de la traducción del Nuevo Mundo. Realmente es una Biblia adaptada para sus creencias, para ellos poder manejar su doctrina. Realmente es una fuente de autoridad muy manipulada. En 1950 se publicó por primera vez la traducción de los testigos de Jehová, los testigos del Nuevo Testamento en inglés, denominada del Nuevo Mundo. En 1960 se publicó en ese mismo idioma toda la Biblia. En español apareció el Nuevo Testamento en 1963 y en el 67 toda la Biblia. ¿Sí? La traducción en español es una traducción del inglés. Cosa curiosa también, nosotros tenemos la traducción del original, del griego. Repito, la traducción en español es una traducción del inglés, pero consultando el texto original. Ciertas palabras que no se encuentran en el texto original, pero que sirven para dar una idea más clara del texto, aparecen entre corchetes aquí en esta Biblia. Notemos algunas peculiaridades de la versión del Nuevo Mundo, que es sus Sagradas Escrituras. No es una revisión de la versión autorizada o de la versión americana normal, sino que es completamente nueva del texto original. El comité de expertos traductores no da la cara por su obra, sino que se manifiesta en anónimo. ¿Sí? Es un poquito extraño. Su aparición fue súbita, ya que un comité para la traducción bíblica del Nuevo Mundo había entregado su trabajo a Nathan Ford para que Watchtower la publicara. Los mejores traductores y exegetas bíblicos afirman que la traducción es pésima e insidiosa. Parece que es una revisión añadida de alguna versión inglesa. ¿Sí? Entonces ahí están algunos puntos de esta versión.
Además, en lo que representa a la versión en español, ¿por qué se tradujo del inglés y no directamente de los textos hebreo y griego? Es un absurdo. Muchas de las palabras añadidas no aparecen entre corchetes, dando a entender que se encuentra en el original. Si los testigos de Jehová se basan en la Biblia, ¿por qué hubo la necesidad de tener su propia Biblia y exclusiva versión que difiere tan radicalmente de las mejores versiones? La respuesta es simple, porque necesitan una Biblia deformada para probar sus creencias. Errores de la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. En el Evangelio de Juan hay algunos errores, muchos errores, según Jonathan, de la publicación del 15 de julio del 2010. Si vamos a ver algo de estas. Vamos a ver cómo interpretan Juan 1:1. Estoy sorprendido por el número de testigos de Jehová en Santa Marta. He hablado con varios de ellos y he visto varias sedes de ellos en la ciudad. No dudo de su sinceridad y no quiero hablar mal de ellos como personas, sino que quiero exponer algunos de los errores que hay en la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras en el Evangelio de Juan. Escogí el libro de Juan por dos razones. Primero, es uno de los libros más importantes en la Biblia acerca de la persona de Jesús. Y segundo, quiero enfocarme en un solo libro para poder hacer el trabajo más profundo. Como traductor, dice Jonathan, como traductor uno debe traducir lo que está en el texto a pesar de sus creencias personales. Es decir, no puedo cambiar la traducción porque no me gusta algo de ahí. No puedo cambiarlo así. Lo interesante de esto es que la traducción del Nuevo Mundo tiene una forma de traducir algunos pasajes que no concuerda con ninguna otra versión, ni de los católicos ni de los cristianos evangélicos. Para mí eso es sospechoso. El impacto bíblico, nuestras creencias no dependen de una versión de la Biblia, sino de la Biblia como tal. Podríamos llegar a las mismas creencias con la Biblia de Jerusalén latinoamericana, que es una Biblia católica, o con una nueva versión internacional, porque realmente son traducciones y podríamos llegar a lo mismo. En cambio, cuando nos acercamos a la traducción del Nuevo Mundo, vemos que influyó mucho su punto de vista teológico en la traducción de este texto. Juan 1:1 dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios totalmente deformada. En la versión Nueva Jerusalén, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. En la versión internacional dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Qué gran diferencia, ¿verdad? Y el verbo, es decir, Cristo era Dios. Mientras que los testigos de Jehová en Juan 1:1 lo dice, y la palabra era un Dios con minúscula. ¿Sí? Sí puede verla aquí. Notamos dos diferencias aquí, una de las cuales no tan importante y la otra supremamente importante. Hay una diferencia en la traducción de términos logos o verbo, el griego es logos y en español verbo. Aquí tenemos el término logos, hace referencia a una comunicación dinámica en este contexto. El comentario bíblico Mundo Hispano Juan explica el verbo, o sea, el evangelio de Juan, ¿no? Explica, el verbo o palabra es el medio por el cual el hombre revela o expresa sus pensamientos y voluntad.
no es mera información estática acerca de Dios. Es la palabra dinámica y creativa de Dios. Entonces, dijo Dios. Aquí expresa su voluntad. Sea la luz en la creación, ¿no? En Génesis 1:3. Y fue la luz. Sea la luz y fue la luz. Así que los traductores de la Nueva Versión Internacional intentaron captar lo dinámico de la palabra con la traducción verbo. ¿Sí? Es una acción. La otra diferencia, y es más importante, las versiones cristianas y católicas ponen la mayúscula en la letra o en la palabra Dios, mientras que la traducción de los Testigos de Jehová añade la palabra un Dios y está encima de eso con minúscula. ¿Está bien esta traducción de los Testigos de Jehová? Dios en griego no lleva artículo. Debemos traducirla con el artículo indefinido, un. Pero en el primer capítulo de Juan vemos que la palabra Dios aparece 4 veces más sin artículo. En el versículo 6, 12, 13 y 18. En cada uno de esos versículos la traducción del Nuevo Mundo traduce la palabra Dios con minúscula. ¿Por qué la diferencia? Sencillamente quieren sostener su posición acerca de Jesús. En el griego, cuando una palabra no lleva artículo, eso no quiere decir necesariamente que sea una palabra indefinida. Muchas veces la presencia o ausencia de un artículo tiene que ver con cuál palabra es el sujeto de la oración. En el caso de Juan 1:1, el griego enfatiza la cualidad de logos, de ser Dios. Estaba con Dios el Padre, estaba con Dios y compartía la misma esencia con Él. Es Dios. Jesús es Dios. Vamos a ver otra está en Juan 1:12. No obstante, a cuantos si lo recibieron, a ellos les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios porque ejercían fe en su nombre. Eso dice la traducción del Nuevo Mundo. Nosotros sabemos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la versión del 60, la Reina Valera. Del Nuevo Mundo dice, no obstante, a cuantos si lo recibieron, a ellos les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios, porque ejercían fe en su nombre. Y en la NBI vemos, más a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Aquí hay una diferencia importante. La traducción del Nuevo Mundo traduce la palabra pisteu como ejercer fe, en este y otros versículos también, en vez de creer. Ejercer fe en vez de creer. ¿Cómo correctamente la traducen las versiones de la Nueva Jerusalén y la NBI? ¿Por qué la diferencia? Parece que ejercer fe abre la puerta para decir que la salvación no viene por la sola fe. ¿Sí? Vamos a hacer un último ejercicio. Juan 1:14 dice la traducción del Nuevo Mundo. De modo que la palabra vino a ser carne y residió entre nosotros y tuvimos una vista de su gloria. Gloria como la que pertenece a un hijo unigénito de parte de un padre. Y estaba lleno de bondad, inmensidad, inmerecida y verdad. ¿Sí? La NBI dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
La diferencia más interesante aquí es que en la del Nuevo Mundo se traduce la parte acerca de la gloria del Padre e Hijo como si fuera una comparación con cualquier padre e hijo terrenal. Para mí esto no tiene sentido. ¿Qué gloria le pertenece a cualquier hijo de parte de su padre? Muy claramente el texto está hablando de la gloria de un padre y un hijo específicos. La palabra padre en el versículo 14 no lleva artículo, pero en el contexto hace referencia al padre. El versículo 18 que sí lleva artículo. La traducción del Nuevo Mundo impide ver claramente la misión del Logos. El Logos se hizo hombre para exponer contundentemente la gloria del Padre y para hacer visible al Dios invisible. Jesucristo es la máxima expresión de Dios que el hombre puede experimentar o pudo haber visto. Vamos a ver otra en Juan 8, 57 al 58. Por eso le dijeron los judíos, todavía no tienes 50 años y sin embargo, ¿has visto a Abraham? Jesús les dijo, muy verdaderamente les digo, antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. Importante, eso dice la traducción del Nuevo Mundo. BJL dice, entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le respondió, en verdad les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Y NBI dice, ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. ¿Notaron el gran cambio que pusieron TNM, traducción del Nuevo Mundo? La diferencia es muy grande, pues la TNM dice, yo he sido. Cuando el texto griego tiene el verbo en presente. Y por eso está correcta la traducción de la Nueva Jerusalén y de la NBI. Yo soy. Estas palabras de Jesús son una clara alusión al texto de Éxodo 3:14, en donde el Señor Jehová se reveló como él, yo soy el que soy, a Moisés, ¿se acuerdan? Éxodo 3:14. La traducción del Nuevo Mundo hace la alusión más difícil de ver, traduciendo, yo resultaré ser lo que yo resultaré ser. Esa es la traducción del Nuevo Mundo. Repito, yo resultaré ser lo que yo resultaré ser. Los judíos entendieron cuando Jesús hablaba de esto, que es al decir el yo soy del Antiguo Testamento, era refiriéndose al gran yo soy. Y es así que tomaron piedras para arrojárselas. Los judíos sabían que nadie podía tomar ese nombre, porque era una blasfemia. Si Jesús no hubiera dicho que era el yo soy, ¿por qué habrían querido matarle en ese momento los judíos? Y vamos a Juan 17:3. Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Traducción del Nuevo Mundo. Ahora, LBJ dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. En NBI, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Bueno, no sé si notaron la diferencia. Aquí vemos que la traducción del Nuevo Mundo no traduce bien el verbo conocer. Ellos dicen, esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti. ¿Ya? Eso dice en Nuevo Mundo. Muy claramente habla de tener una relación personal con Dios y con Jesucristo, por lo cual recibimos la vida eterna. Pero esa es nuestra forma de creer, ¿no?
Conocer en realidad significa tener una relación con Dios Padre y con Dios Hijo. Pero la traducción del Nuevo Mundo habla de algo más abstracto, algo de adquirir conocimiento de Dios, no de una relación personal como nosotros creemos. Ellos hablan de un conocimiento acerca de Dios. En una explicación, aquí dice el autor que vi en internet de ellos, hablan de que el verbo conocer estaba en presente y por eso la traducción está adquiriendo conocimiento de ti en vez de que te conozcan. Para mí esta traducción tiene demasiado énfasis en el tiempo del verbo y no es suficientemente en la yuxtaposición del verbo conocer con el pronombre te. En otras palabras, cuando el verbo conocer viene con el pronombre te como objeto del verbo, se refiere a una relación personal, no un conocimiento acerca de esa persona. Curiosamente, traducción del Nuevo Mundo traduce así en 1 de Juan 2:3, la última palabra en la cita que se pone. Seguramente por el uso del tiempo pasado perfecto en griego, y en esto tenemos el conocimiento de que hemos llegado a conocerlo. Y vamos en este momento a ver acerca de las principales doctrinas. Los que ya se leyeron el libro saben, conocen ya acerca de las principales doctrinas. Vamos a ver. 1. Niegan la Trinidad de Dios. Los testigos de Jehová afirman que la doctrina de la Trinidad está tomada del paganismo. O sea, nosotros somos paganos, ¿no? Argumentan que existen en las religiones paganas trinidades de dioses y que la Biblia no menciona la palabra Trinidad. Afirman que es una doctrina de los antiguos babilónicos y egipcios y otros mitólogos, según la página de 100 de Sea Dios Veraz. ¿Sí? Ellos tienen sus escritos, Sea Dios Veraz, y ahí exactamente en la página 100 afirman que es una doctrina de los antiguos babilonios y egipcios y otros mitólogos. Bueno, así nos toca. Solo los religiosos trinitarios o de la Trinidad tienen la suficiente presunción de reafirmar sin ninguna base bíblica, nos dicen, que las dos personas son iguales con Jehová Dios. Pero el mismo Jesús afirma ser una de tales personas. Eso tenemos también en otra página de ellos, en la 507. Primero diremos que las religiones paganas tienen triadas de dioses, pero no una trinidad. Al creer en muchos dioses, lo más lógico es que tengan un dios principal y otros dioses menores, como en las mitologías griegas, romanas, escandinavas. Pero esta idea está muy lejos del dogma cristiano de la Trinidad. Un solo Dios manifestado en tres personas. Eso es lo que nosotros creemos. Un solo Dios manifestado en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tienen la misma sustancia, poder y atributos. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Quién me recuerda? ¿Dónde está esa cita? Tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién recuerda? Mateo 28. Mateo 28. Muy bien, Mateo 28, exactamente. 19 y 20. La gran comisión. También
no se menciona la palabra Trinidad en la Biblia. El hecho de que no se mencione la palabra Trinidad no aprueba que la doctrina sea antibíblica. Como hemos visto, nosotros somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una referencia clara a un Dios en 3 personas. Tampoco se menciona las palabras libre albedrío o pecado en la Biblia. O pecado original. Y eso no significa que estas doctrinas no existan o que sean antibíblicas. No se puede entender la doctrina de la Trinidad, es lo que ellos dicen. Según Génesis 1, 26 y 27. La Biblia habla de un solo y único de varios nombres. Tiene uno en especial, que es Elohim. La idea que da este término es pluralidad. Por eso, cuando se traduce en nuestro idioma, se lo hace con pronombres en plural y verbos en singular. Versículo 26 de Génesis, capítulo 1, dice, entonces dijo Dios, hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aún cuando no lo entendamos cabalmente, no por eso tenemos que concluir que es imposible que exista. Tampoco se ha llegado a comprender al universo o al átomo, pero nadie niega su existencia, están allí. Así que tampoco es válido este argumento presentado por los testigos de Jehová. ¿Sí? Porque no se puede entender, entonces no existe. Acerca de Dios. Acerca de Dios, creen en la existencia de un solo Dios, Jehová, quien alberga en su seno a una sola persona, quien sustancialmente es Dios. Nosotros sabemos que el Hijo no es del Padre, que el Espíritu Santo no es del Padre, que el Hijo no es del Espíritu, que el Padre no es del Hijo. Pero sabemos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Ese gráfico nos da una ilustración clara de la Trinidad y de quién es Dios. No es difícil de entender. Ahora vamos a ver con respecto a, para los que saben árabe, Dios. Y ahora vamos a ver acerca de Jesucristo. Pues ellos niegan la deidad de Jesucristo. Niegan que Jesucristo es Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos 1, 8 y 9. Por favor, hermana Yoconda, ¿me puede ayudar con la lectura? Hebreos capítulo 1, versículo 8 y 9. Estoy perdida, es como... Dame vuelta una otra vez. Ya sé. A ver, Hebreos, No sé cuándo. Hebreos 1, 8. Hebreos 1, 8, 9. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Centro de equidad es el cetro de tu reino. Y el 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Gracias, hermana Yoconda. Los testigos de Jehová afirman que Jesucristo no es Dios. Eso le da la característica de ser una secta, hermanos. Esa es una característica fuerte. Si no
los testigos de Jehová afirman que Jesucristo no es Dios, sino un Dios con minúscula. El primer ser creado, lo más glorioso de las criaturas, pero inferior en rango y posición al Padre. Esto significa entonces que ellos creen en el politeísmo, porque están creyendo en un otro Dios, un Dios con minúsculas. Además creen que en su estado preencarnado se le conocía como Miguel, el arcángel, uno de los principales príncipes de Dios. Las verdaderas escrituras hablan del Hijo de Dios, el Verbo, como un Dios. Él es un poderoso Dios, pero no el todopoderoso Dios, dicen ellos, que es Jehová. Versículo 6 de Isaías 9. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Según la verdad, os hará libre de la página 47 de ellos. En el tiempo del comienzo de su vida, fue creado por Dios, por el Dios eterno, dicen, Jehová, sin la ayuda ni por medio de ninguna madre. En otras palabras, él fue creación primera y directa de Dios. Él no fue una encarnación en la carne, sino fue carne, un hijo humano de Dios, un hombre perfecto que ya no era un espíritu, un hombre perfecto que ya no era un espíritu. El reino está cerca, página 46, 47 y 49 de sus escritos. El versículo 8 que leyó el hermano Yoconda dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, y que traducido es Dios con nosotros. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y otro versículo contundente para contrarrestar eso. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y vamos a ver acerca de lo que niegan su encarnación. Dicen que Jesús fue un hombre perfecto, pero nada más que eso. Un hombre. El fundador de los Testigos de Jehová dice, tampoco fue una combinación de las dos naturalezas, la humana y la espiritual. Recuerdan que en una clase también veíamos que Jesucristo era 200%, 100% hombre, 100% Dios. Tampoco fue una combinación de las dos naturalezas, la humana y la espiritual. Cuando Jesús estuvo en la carne fue un ser humano perfecto y desde su resurrección es un ser espiritual, eso dice. Experimentó por 2 veces cambio de naturaleza, dejó una naturaleza para tomar la otra, según su libro Escrituras 1, páginas 185 y 186. La justicia de Dios no dejaría que Jesús como rescate fuera más que un hombre perfecto. Sea Dios veraz, página 105. Niegan su resurrección corporal. Juan 20, 26 al 28. Al tercer día resucitó como ser espiritual, no corporalmente. Su cuerpo desapareció y está en algún lugar como ofrenda por el pecado. Nos preguntamos, ¿qué de la tumba vacía? Y el fundador Russell contesta, el cuerpo de nuestro Señor fue quitado sobrenaturalmente de la tumba.
No sabemos nada de lo que pasó con él, excepto que no se descompuso, según Hechos 2, 27 al 31. Si fue disuelto en gases o si todavía se haya preservado en algún sitio como el gran recuerdo del amor de Dios, nadie sabe, ni es necesario tal conocimiento. Imagínense esas expresiones de Russell, páginas 129 y 130. Nosotros sabemos de su resurrección. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Un reconocimiento a Dios. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y viniendo en las nubes del cielo. La cual, otro versículo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Sabemos dónde está Jesucristo. Ellos no saben. Su segunda venida, hablando en Apocalipsis 2:10. Vamos a ver acerca de esto. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. En cuanto a la segunda venida del Señor Jesucristo, afirman que su venida no es en forma corporal y visible, sino que es una presencia espiritual en los cielos. Este acontecimiento sucedió para ellos en 1914, fecha en la cual echa Satanás del cielo, es echado Satanás del cielo y es entronizado como rey. Entonces, hoy dice la otra cita, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así será la segunda venida. ¿Sí? Visible. Pero ¿cómo llegaron a establecer la fecha de 1914? Nos preguntaremos. Por un mal cálculo matemático basado en el libro de Daniel, Nabucodonosor fue privado de su razón por 7 tiempos, 7 años, y luego fue restablecido en el trono, Nabucodonosor. Dicen que esto es una figura del derrumbamiento del infiel querubín de su puesto en el Edén, y más tarde del restablecimiento del dominio teocrático sobre la tierra. 7 años tienen 12 meses de 30 días. Asignando un año por día, llegamos
a la cantidad de 2520 años, al ser quitado Sedequías del trono en otoño del 607 a.C., la teocracia cesó. Jerusalén fue destruida y empiezan los tiempos de los gentiles. Un nuevo tiempo. Si sumamos 2520 años a la fecha del 607 a.C., obtenemos la fecha de 1914. Así es como llegaron a esa fecha. Pero notamos aquí la arbitrariedad con la que se manejaron las cifras y los números bíblicos. Existe un forzado paralelo entre los 7 años de Nabucodonosor, que vivió comiendo hierba, y el restablecimiento de la teocracia en el cielo. Además, la fecha de 607 a.C. para la caída de Jerusalén en manos de los babilonios también es arbitraria. Los mejores eruditos y exégetas colocan este acontecimiento en el 586 a.C., por lo que su cronología está errada. Vamos a ver acerca de la enseñanza que la salvación es por obras, principalmente. Eso dice. Russell, dice que el rescate por todos que ofreció el nombre de Cristo Jesús no da ni garantiza vida eterna. Una falacia profunda. Es según el Estudios de las Escrituras en la página 158. Otro escritor dice, todos los que debido a su fe en Jehová Dios y en Cristo Jesús se dedican a hacer la voluntad de Dios y entonces llevan a cabo con fidelidad su consagración, serán recompensados con la vida eterna. Recompensados con la vida eterna. Obras, en pocas palabras. Los testigos de Jehová sienten constante presión y un miedo mortal de ser rebajados a la clase de siervos malos por no trabajar suficientemente en vender su literatura y proselitismo a los gentiles. Piensan que ganan la vida eterna dedicándose a propagar su fe. Ahí está el asunto, el punto central por lo cual los van a ver desde niños, jóvenes, adultos, en familias, alrededor de su barrio, compartiendo su mensaje. Y algo que sí es bueno rescatar es que ese ímpetu deberíamos copiar nosotros, ¿no? Para compartir la fe verdadera que decimos que la tenemos, y sí la tenemos, pero muchas veces se queda en nosotros. Ahí, no sé si alguien tiene una pregunta o algo para poder conversarla, o si no, seguimos, porque estamos casi ya pasando a la mitad. Sí van a usar ese versículo, no, porque por gracia soy salvo. Ay, no, ya se me fue el versículo. Efesios 2:8. Sí. ¿Con ellos o no? Hablando acerca de la salvación, es cambiarles totalmente el chip, y es un poquito difícil. Obviamente va a necesitar más tiempo. Obviamente el versículo está hablando de una salvación por fe, y eso es contrario a lo que ellos practican. Entonces, choque inmediato, un choque, un bloqueo, pero la palabra de Dios se siembra y no vuelve vacía. O sea, y de hecho ahorita hago un pequeño paréntesis para comentarles que uno de nuestros pastores enviados, misioneros de nuestra iglesia, en su origen, él fue testigo de Jehová. Sí, fue testigo de Jehová y muy metido en su secta, pero gracias al Señor halló luz, y no sé si Pastor Jaime fue, creo que lo comentó, asistió como invitado a los primeros meses de la iglesia bíblica bautista, que se reunía en un arriendo ahí en Cotocollao. En todo caso, el Señor sí hace obra aún en esos corazones, y recuerden que la palabra, el mensaje de salvación es para toda criatura,
incluyéndole a ellos. ¿Y cómo se lleva el mensaje? Con amor, no con contienda, no con pelea, no mostrando quién tiene la verdad o quién tiene la razón, sino que el poder del evangelio es el que debe llegar y transformar, ¿no? Eso, mis hermanos. ¿Alguna ¿Está otra? correcto el versículo o no? Sí, Para sí, usar por con... supuesto. Ah, ok. Sí, mi hermano. Bien, continuemos entonces. Vamos a hablar acerca de su creencia acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para los testigos de Jehová la tercera persona de la Trinidad. Recuerden eso. No es para los testigos de Jehová la tercera persona de la Trinidad, sino que es meramente una fuerza activa. Espíritu viene de una palabra griega, pneuma, que puede ser traducida también como viento. Concluyen que como el viento es invisible, en ese mismo sentido es invisible el Espíritu de Dios. Cuando un hombre tiene sobre sí el Espíritu de Dios, quiere decir que ha sido autorizado por Dios para desempeñar cierto tipo de obra. De modo que el Espíritu Santo es el poder activo invisible del Todopoderoso Dios que impulsa a sus siervos a hacer su voluntad. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Realmente, bíblicamente hablando, dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Sería imposible mentirle al viento. ¿Sí? Aquí está haciendo una referencia directa que se puede mentir a un Dios, a Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo es una persona, porque la Biblia habla de él como persona. Le da pronombres personales y además le atribuye cualidades que solo puede poseer una persona. Además es llamado el otro consolador, recuerden en el Evangelio, puesto que vino a tomar el puesto del Señor Jesucristo. Nadie puede tomar el puesto de una persona sino otra persona. Así que al negar la persona y la deidad del Espíritu Santo están incurriendo en una tremenda herejía. ¿Sí? El Espíritu Santo habla, dice en 1 Timoteo 4:1. Puede ser contristado, Efesios 4:30. Puede ser tentado mintiéndole, Hechos 5:3, el que leímos. Puede ser apagado en 1 Tesalonicenses 5:19. El Espíritu Santo guiaba a los apóstoles a toda verdad, Juan 16:13. Y glorifica a Cristo, tomando las cosas suyas y haciéndolas saber, Juan 16:14. Se coloca al nivel y dignidad de las otras personas de la Trinidad, Mateo 28:19. La iglesia, según ellos, vamos a ver en Apocalipsis 7:4 al 10. Únicamente los testigos de Jehová, si ustedes pueden ver en la gráfica, estos son los del Salón del Reino, los lugares de reunión, de entrenamiento prácticamente, no como nosotros lo tenemos, en un lugar de adoración. JW, Testigos de Jehová, las siglas de inglés, Testigos de Jehová. Witnesses Jehová. Los testigos de Jehová constituyen el pueblo de Dios. Eso dicen ellos. Los demás son seguidores del diablo. Para ellos, la gran ramera de Apocalipsis 17 es tanto la religión organizada como los paganos, la parte visible y directa entre la humanidad y los demonios invisibles. El reino
está cerca. Ese es el libro donde encontramos esta afirmación de ellos, página 186. Por esto atacan crudamente a la iglesia de Roma y al clero evangélico, a los evangélicos. Pero ellos se sienten mártires cuando la gente los rechaza. Los testigos de Jehová afirman que la iglesia está compuesta por 144,000 elegidos. Solo ellos necesitan el nuevo nacimiento y solo ellos al morir pasan a la presencia de Cristo. A ellos es dada la promesa de ser reyes y sacerdotes. Esta manada pequeña que hace mención la Biblia, ellos como la nominan, ellos fue resucitada en forma espiritual y se encuentra gobernando con Cristo desde los cielos. Los demás, la Biblia hace referencia de la muchedumbre de otras ovejas, vivirán en la tierra bajo el reinado de Cristo Jesús y su congregación estará en los cielos. Ellos estarán arriba. Mientras que la palabra de Dios dice claramente, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿De dónde? De las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, y así de cada una de las tribus. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. La Biblia no hace distinciones entre creyentes. Todos están invitados a las bodas del Cordero. A todos les ha llegado la invitación de la salvación. La redención se aplica por igual a todos aquellos que aceptan. Así que existe tal selección discriminatoria por parte de Dios. Acordémonos que somos salvos por gracia. Y Dios no acepta en base de los méritos, y nos hace aceptos en base a los méritos de su Hijo Jesucristo, y no en base a nuestros propios méritos. Vamos a ver acerca de la enseñanza, acerca de la muerte y destrucción total del hombre. Los testigos de Jehová enseñan que el hombre no es un ser inmortal, ya que no posee un alma inmaterial e inmortal, sino que es un alma. Definen al alma como al individuo mismo, como la criatura tangible. Para ellos el hombre es el producto de una combinación polvo de la tierra y el aliento de vida. Esto se une para formar a la criatura más elevada, el hombre. Esta criatura posee un espíritu o fuerza activa operando en él. ¿Sí? Al venir la muerte, el cuerpo alma regresa al polvo. Cuando viene la muerte, dice, ¿no? Cuando viene la muerte, el cuerpo alma regresa al polvo, sus narices dejan de respirar aliento de vida y el espíritu regresa a Dios. Para ellos el fin es la muerte, ya que no existe conciencia después de la muerte. Al ocurrir esta, viene la aniquilación, el paso al no ser, el retorno a la inexistencia. No existe un lugar de castigo llamado infierno, sino que la tumba es el sitio, es el tal sitio, fin a la vida. El autor del libro, Sea Dios Veraz, en la página 68, dice, el hombre es una combinación de dos cosas, es saber, el polvo de la tierra, y el aliento de vida.
La combinación de estas dos cosas produjo el alma viviente o criatura llamada hombre. Por lo tanto, vemos que la afirmación de los religionistas de que el hombre tiene un alma inmortal y por lo tanto se diferencia de los animales no es bíblica. Eso nos dicen a nosotros. ¿Cómo explican las palabras de Jesús al ladrón que está muriendo en la cruz? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, según Lucas 23:43. El fundador o el segundo, el fundador Rutherford contesta, el ladrón nunca llegaría al cielo, puesto que la promesa que se le dio fue que si estaba de parte de Cristo Jesús, estaría en el paraíso el día que murió. Puesto de haber sido así, hubiera llegado antes que Jesús. La traducción, los traductores ruselistas de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras hábilmente solucionaron el problema alterando el orden de las palabras de Jesús. Verdaderamente te digo hoy. Eso fue el cambio que le hicieron. Estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Altera, mucha alteración. Y vamos a ver acerca de lo que niegan del castigo eterno. Según la doctrina de Russell y Rutherford, el infierno consiste en los sufrimientos experimentados en esta vida. Sí han escuchado eso, ¿verdad? Es un clásico de ellos. Se identifica también el infierno o Hades con el sepulcro, negando así el castigo eterno para los impíos. Este es su razonamiento en realidad. La doctrina de un infierno en llamas, donde los malos son torturados eternamente después de su muerte, no puede ser verdad, por 4 razones principales, nos dicen. Porque carece por completo del apoyo bíblico. Segundo, porque no es razonable. Tercero, porque es contraria al amor de Dios. Y cuarto, porque repugna a la justicia. Eso es de la creencia de ellos. Según Sea Dios Verás, página 80. Ahí está, niegan el castigo eterno. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Literal. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácatelo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Y así vamos.
Esos eran los puntos que acabé de leer. ¿Ya? Y llegamos a ¿qué creen? Perdón, ¿creen que los hombres que no hayan escuchado el evangelio del reino en esta vida tendrán la oportunidad de ser salvos durante el milenio? Juan 5:28 al 29, Hebreos 9:27 para que lo revisen. Juan 3:16, 18, Lucas 16, 22, 26. Según Russell y Rutherford, cuando Cristo venga otra vez, los muertos serán despertados de la muerte para que tengan plena oportunidad de ser probados para vida. Repito, según Russell y Rutherford, cuando Cristo venga otra vez, los muertos serán despertados de la muerte para que tengan plena oportunidad de ser probados para vida. Página 343. Consideran que esta vida es un juicio o prueba de la sinceridad de la gente y el milenio será otro juicio bajo más favorables condiciones a la raza entera. Según Escrituras, página 144. Rutherford explica, juzgar implica por medio de una prueba, dar oportunidad para recibir una bendición. ¿Sí? Rutherford, de acuerdo con su libro, Sea Dios Veraz, no todos serán resucitados para tener una segunda oportunidad. Los que no serán resucitados son, y se enumeran aquí. Los que no van a ser resucitados. Adán, porque tuvo un juicio final en el huerto del Edén. También aquellos religiosos a quienes Jesús dijo que no podrían escapar del juicio del Gehenna debido a que eran de la simiente de la serpiente. También tenemos a otros más. Otros que antes de la batalla de Armagedón fueron remotamente rebeldes al mensaje de los testigos de Jehová y como los cabritos de Mateo 25 no trataron bien a los mensajeros del reino, según la página 285. El castigo para ellos es que no serán resucitados, es decir, serán destruidos por la eternidad. Otros que serán aniquilados son Satanás y los demonios, los cuales serán destruidos por fuego. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Dice la palabra, todos. Los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sí habrá resurrección. La resurrección es de dos tipos. La una es espiritual, reservada para los 144,000 escogidos, la cual sucedió en 1918, según ellos. Actualmente se encuentran gobernando con Cristo desde los cielos. Existe la otra llamada, la terrenal, y está reservada para los testigos de Jehová y para las personas de buena voluntad que han existido en todos los tiempos. Así que aquellas personas que nunca pudieron oír las verdades del reino serán resucitadas para proveerles de una oportunidad de obedecer. Esta resurrección es corporal y su premio es alcanzar un nuevo paraíso terrenal donde exista paz y armonía. ¿Qué nos dice la Biblia? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Punto. Y en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
el que cree el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los condenados, en realidad, por ignorancia o por desconocimiento o porque los instruyeron mal, van a ser ellos. Los inicuos y aquellos que rechazaron el mensaje del reino serán dejados en la aniquilación. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Este paraíso terrenal es establecido luego de la batalla de Armagedón, donde Jesucristo destruye a las huestes espirituales de maldad comandadas por Satanás y a los gobiernos humanos que lo apoyaron. Así, este paraíso no es más que un nuevo sistema, un nuevo orden gobernado por Jesucristo y sus 144,000 desde los cielos. Los únicos sobrevivientes a tal batalla no son otros, sino aquellos que se han adherido a la organización que Dios usa, es decir, a los testigos de Jehová. Ese es su punto. Y así llegamos al punto 10. Considera que es pecado saludar a la bandera de su respectivo país, servir en las Fuerzas Armadas o recibir transfusiones de sangre. Cualquier bandera nacional es el símbolo o imagen del poder soberano de esa nación. El saludar a la bandera de cualquier nación es un acto que le atribuye salvación a la bandera y a la nación que representa. Sea Dios veraz, página 235. Por eso es que no lo hace. Los testigos de Jehová ven un paralelo entre su actitud hacia la bandera nacional y la de los 3 amigos de Daniel, los cuales rehusaron inclinarse ante la imagen erigida por Nabucodonosor. El negarse a votar en las elecciones, servir en puestos políticos o en las Fuerzas Armadas es la consecuencia de atribuir los gobiernos de este mundo a la actividad y dominio de demonios. O sea, no participan porque no está conforme a su creencia. Se oponen a las transfusiones de sangre citando con literalismo absurdo algunos pasajes del Antiguo Testamento que prohíben el ingerir sangre, tal como Levítico 17:14, que dice: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Piensan que es alimentarse de sangre, pero en realidad se prohíbe comer sangre de animal, en realidad. Porque la sangre era el medio de hacer expiación, según Levítico 17:11. No tiene nada que ver con las transfusiones modernas, que son científicas, que son meramente de salud. Sométase toda persona a las autoridades, nos dice el Señor en su palabra, autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien.
Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y así llegamos a la parte acerca de presentan profecías que no se cumplen. ¿Sí? Presentan profecías que no se cumplen. Estamos ya cerca de terminar. Pido su atención, tomen nota. Vamos a ver, presentan profecías que no se cumplan, que no se cumplen. Algunas de ellas son en 1889, la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que terminaría en 1914, con el derrocamiento total del presente gobierno terrenal, ya ha empezado. El tiempo está cerca según página 101. Sí, vamos a... Hay otra más. En 1917, en el año, bueno, en 1918, cuando Dios destruya a la gran mayoría de las iglesias y en sus miembros por millones, sucederá que cualquier escapatoria será a través de las obras de Russell. Página 485. Otra profecía que no se ha cumplido. Confiadamente podemos esperar que en el año 1925 marcará el retorno de Abraham, Isaac y los fieles profetas de la antigüedad a una condición de perfección humana. Página 89. Eso dijeron en 1918. Una más. En 1966. Que en el año de 1975, al terminar el otoño, finalizará el sexto día de 1000 años de la existencia del hombre. No será por mera casualidad o accidente, sino que será de acuerdo al tierno propósito de Jehová Dios, para que el reinado de Jesucristo se desarrolle de forma paralela al séptimo milenio de la existencia del hombre, según la vida eterna en libertad de la página 89. Y del año 1968. La batalla de Armagedón habrá finalizado en el otoño de 1975. Puede haber una diferencia de semanas o meses, pero nunca de años. ¿Por qué aguardar? Según otras profecías referentes al año 1975, 3 acontecimientos debían haber sucedido. Primero, la aniquilación de la Iglesia Católica Romana y las demás iglesias opuestas a la obra de los testigos de Jehová. También se debería haber cumplido la destrucción de los poderes políticos. También el comienzo del milenio en la tierra. En el año de 1975, pero no ha sucedido. Y con esto nos despedimos de la Watchtower, la empresa, la imprenta de ellos, una de las más grandes, y con un versículo muy hermoso que les animo a que podamos recordarlo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis, hablando de la buena doctrina, ¿no? Y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Segunda de Juan 10:11. Muy bien aplicado para amablemente no darles la bienvenida a nuestra casa.
hermanos, si en realidad usted se siente en el conocimiento de poder dialogar, abrirle la Biblia y todo eso, para eso estamos, ¿no? Para enseñarles la verdad. Pero sí hay que tener mucho cuidado porque son conocedores de la Biblia. O sea, por algo se los conoce como estudiantes de la Biblia. Ellos no se los llama creyentes, ellos son los estudiantes de la Biblia y que conocen y son instruidos desde muy, muy pequeños. Cuando no han tenido, recuerdo hace muchos años atrás, una visita por ahí, no recuerdo en qué momento, pero le invité a pasar y hablamos. Y luego, como se dio cuenta de que conocía algo de la palabra de Dios, me hizo una segunda cita y claro, en esa segunda cita vino con, creo que el líder de él. Entonces es así como trabajan ellos. Le piden una reunión, y luego que están en esa reunión, en la siguiente vienen con alguien más para que le pueda también reforzar a él y hacerle tambalear en su fe. En pocas, hay que tener mucho cuidado. No darles la bienvenida en realidad porque no están trayendo el mensaje cristocéntrico, la deidad de Jesucristo puesta en los suelos, negar a Jesucristo como Dios y que Jesucristo no es suficiente para la salvación, son razones suficientes para no recibirlos, no darles la bienvenida, ¿no? En todo caso, ahí está claramente segunda de Juan 10:11, aplicado muy bien para ellos. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén. Y bien, mis hermanos, si alguien tiene alguna pregunta, podemos leer para responderla. Si no, pues vamos terminando. Bien, vamos a orar y despedirnos. Por favor, voy a pedir que nuestro hermano Imer, que estaba muy deseoso de orar al inicio, pueda concluir con una palabra de oración. Claro que sí. Vamos a orar. Padre Celestial que estás en el cielo, glorificado su nombre. Gracias por estas enseñanzas que están de esta clase, de este estudio de los testigos de Jehová. Ayúdanos a nosotros a reforzarnos más en tu palabra, en tus doctrinas verdaderas y ayúdanos pues a estar firmes en eso, Señor. Por favor, bendice el estudio y bendice a cada hermano aquí que está presente en una forma especial. Nuevamente, gracias por todas tus bondades. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas Que noches. Dios les bendiga. Señor bendiga. Bendiciones, hermanos. Buenas Buenas noches noches, con hermano Albino. todos. Buenas noches, hermanos. Bendiciones, gracias noches. hermano Albino. Bendiciones para todos. Hasta Gracias luego. hermano Albino todos, por la hermanos. clase. Muy Buenas bonita. noches. Gracias, Gracias. interesante. Muchas Bendiciones. gracias, hermano Vino. Pasen buena noche. Bendiciones, gracias hermano. Gracias, bendiciones. Mis hermanos, buenas noches. Pasen muy bien, cuídense. Gracias, buenas noches.